Bueno, entonces el cenáculo de la Divina Voluntad de la Misión Familias de la Sagrada Familia tiene varios pasos. Entonces empezamos con las invocaciones iniciales. Es decir, esto nos va a permitir también que haya una unidad y que haya orden, sino que cada uno haga el grupo como se le ocurre, porque como digo, sobre esto hay mucho. Entonces alguno toma una oración para empezar, otro toma otra dice la que le nace. Entonces es respetar este orden y seguirlo para que haya una unidad. Entonces empieza con el Veni Creator Spiritus, que es un himno pues tradicional de la iglesia, invocando al Espíritu Santo, que es el gran protagonista de esta obra, de este tercer fiat, que es el que nos va a ayudar a vivir todo esto, que es el que nos va a ayudar a comprender estas palabras del Señor que vamos pues a escuchar en cada reunión. Ven Espíritu Creador a visitar nuestra mente, tu gracia divina llene los corazones que has creado. Oh dulce Consolador, don del Altísimo Padre, agua viva, fuego, amor, santa unción de las almas. Tú, el dedo de la mano de Dios, prometido por el Padre, derrama tus 7 dones, suscítanos la palabra, sé tu luz de nuestra mente, en el corazón la llama y sana nuestras heridas con la fuerza de tu amor. Defiéndenos del maligno, danos el don de la paz, que tu guía invencible nos libre de todo mal. Luz de eterna sabiduría, revélanos el misterio de Dios Padre y del Hijo unidos en un solo amor. Amén. Luego sigue la invocación a la Divina Voluntad, que digamos aquí yo le he hecho algunos pequeños cambios, que es propio para esta misión, pero ya está muy conocido en todos los grupos que estamos conociendo esta doctrina. Somos nada, Dios es todo, Padre, te amamos, te necesitamos. Jesús, te amo, ven con tu divina voluntad pensar en nuestras mentes. Jesús, te amo, ven divina voluntad circular en nuestra sangre. Jesús, te amo, ven divina voluntad mirar en nuestros ojos. Aquí estamos pues llamando al Señor a que sea Él el que venga a hacer lo que vamos a hacer en ese cenáculo, pero de una vez lo estamos, digamos, dándole cabida a Él en cada una de las partes de nuestro ser. Que Él se venga a pensar con su mente divina en nuestros pensamientos, a caminar en nuestros pasos, que esto es algo que el alma va haciendo ya de continuo, sobre todo al inicio del día, pero también cuando se dispone a hacer alguna cosa. Jesús, ven con tu divina voluntad a trabajar en mí, o a bañarte en mí, a vestirte en mí, a comer en mí. Pero para el cenáculo, pues aquí están las invocaciones. Termina pidiéndole al Señor que venga a labrar en nosotros, y que se ofrezca a sí mismo estas oraciones como nuestras. Algunas personas no entienden esto, les parece un poco confuso. Dice, ven a orar en nosotros y luego ofrece estas oraciones a ti como nuestras. ¿Cómo así? Si Él se viene a hacer las cosas en mí o en nosotros, Él las hace, pero le pedimos que se las ofrezca como si las hiciéramos nosotros y todas las criaturas a través nuestro. Es decir, Él viene y lo hace, entonces es como que el mérito es de Él, o sea, como si Él se ofreciera a sí mismo algo que Él mismo hizo. Entonces le estamos pidiendo que Él se lo ofrezca como si fuéramos nosotros los que lo hacemos, aunque sea en realidad Él el que lo hace. Y que se lo ofrezca no solo a nombre mío, sino de todos, de toda la humanidad pasada, presente y futura. Por eso algo muy importante es que estos cenáculos es como un espacio donde no solo se forma luz o un sol, sino que de ahí salen soles eternos. Cada acto, todo lo que pasa en esas almas cuando empiezan a escuchar, a meditar, a entender, hay legiones de ángeles recogiendo todo eso y llevándolo al cielo, ¿sí? Estas oraciones, todo lo que pasa ahí. Entonces vamos creciendo en ese vivir en la divina voluntad hasta que toda mi vida se convierta en eso, en un sacrificio espiritual agradable al Padre por medio de Jesucristo, que es lo que dice en la Biblia, y que eso es ser verdadero cristiano, eso es ser otro Cristo, eso es ser verdadero católico, eso es ser hostia viva, eso es ser pueblo sacerdotal, ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Entonces imagínense eso, que toda tu vida se convierta en un sacrificio agradable a Dios, a través del cual Dios va a recibir lo que Él merece, el amor, la adoración, la gloria que Él merece. Eso es hermosísimo.
importantísimo, es urgente, porque en la medida en que nosotros le demos a Dios lo que Él merece, podemos ahorrar muchos males a la humanidad, muchos males terribles que han venido y que pueden venir. Por ejemplo, yo estos días he estado viendo unos documentales sobre las guerras mundiales. Estoy viendo uno sobre la Primera Guerra Mundial, que tiene varias partes. Y Dios mío, eso es desgarrador. O sea, yo no sabía que eso había sido tan grande, de tanto tiempo, tan impresionante, tanto dolor, tantas armas, tanta muerte, tanta iniquidad, tanto desperdicio, que todos decían que era algo absurdo, que cuando se iba a acabar eso, que esto no podía seguir, pero seguía. O sea, hasta donde la voluntad humana ha llevado al ser humano. Entonces yo en la Divina Voluntad veía esas imágenes, además que están muy bien hechos, porque todos son imágenes, las imágenes originales, que eran a blanco y negro, y los que hicieron los documentales les pusieron color, no sé cómo, y sonido. Y además recopilar todos esos archivos, toda esa información es una cosa impresionante. Pero yo me ponía en el lugar del Señor. ¿Qué sentía Jesús en esas guerras? Siendo que Él creó al hombre para amarse, para ser divino, para vivir feliz en un paraíso de paz, de plenitud, de abundancia, donde todo era de todos, y verlos matándose de esa forma tan miserable. Me acordaba que el Señor se le presentaba a Luisa. En ese momento Luisa estaba viva, estamos hablando de 1914 y siguientes, y el Señor se le presentaba a Luisa vuelto nada, una miseria, padeciendo, y le mostraba a Luisa esos mares de sangre, los dos llorando, los dos sufriendo. Y pensaba yo en eso, o sea, ¿qué nos espera en estos tiempos del fin si el Señor dice que serán tiempos de tribulación como no lo ha sabido ni lo sabrá? Y eso era una cosa impresionante, o sea, Dios mío, es ver al hombre embrutecido, peor que bestias, y se convirtieron en eso. O sea, el hombre está en un engaño tan grande que creía que iba así, y resulta que se puede decir que este es el ocaso del hombre. O sea, el hombre está llegando a su fin, porque esto es la Primera y Segunda Guerra Mundial, eso es de ahorita. O sea, si lo vemos desde la eternidad, desde la historia de la humanidad, esto es ya el fin de los tiempos ya. Entonces, si hay una Tercera Guerra Mundial, ¿cómo será eso? Devastador. Y eso era impresionante, saber el desperdicio, ver la injusticia, la cantidad ingente de plata que se gastaban en eso, porque eran millones de armas. El Señor también dice eso, y le decía a Luisa, no, o sea, la inteligencia que yo les he dado para amar, para entenderme, y la usan para preparar máquinas para destrozarse del mejor modo posible los unos a los otros. A mí mismo en el documental dice eso, o sea, mira, hasta dónde llega el ingenio humano, no tiene límites a la hora de matar. O sea, en plena guerra se inventaban una cosa, otra. O sea, ahí fue donde se inventaron los tanques de guerra, cantidad de cosas se inventaron. Arrumes de unas balas así grandísimas, yo no sé por qué hacían cosas tan grandes para matar a una persona, porque, o sea, unas cosas bestial, horrible. Entonces yo les invito a eso, a que nos tomemos esto muy en serio, porque si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, nos va a pesar. Y yo sé, va a haber gente que ahí sí, cuando empiecen las cosas duras, ahí sí los veré. Ay, Dios mío, ayúdame. Ahí sí a orar. Venga, usted que era lo que me estaba diciendo, invíteme al grupo, quiero orar, tenemos que orar, hagamos algo, ahí sí reunámonos. Pero ahorita no, ahorita la gente está muy endurecida, y eso lo dice Luisa en una de las cartas. Dice: Señor, la verdad, las mentes están ciegas, los ojos están ciegos, pero el Señor va a remover, va a mover. Y ahí sí, como no entendemos por las buenas, pero mire, a nosotros el Señor nos está llamando por las buenas, aprovechemos. Esas son las invocaciones iniciales. Segundo, Rosario de la Sagrada Familia. Entonces aquí hay una nota que dice: este rosario se puede rezar en otro día distinto al del cenáculo de la Divina Voluntad, o el mismo día, como preparación a la meditación, como para estar ya más dispuestos, porque venimos haciendo un rosario anterior, poniéndose de acuerdo dependiendo del tiempo y las circunstancias de los miembros del grupo. Entonces yo no puedo decir como poner un mismo, o sea, tiene que ser algo como no tan rígido, como que tenga cierta flexibilidad,
porque las circunstancias, el tiempo no es el mismo en las diferentes ciudades y pueblos. Hay sitios en que rinde más el tiempo porque son ciudades o pueblos pequeños donde no hay tanto tráfico. En una ciudad más grande es más complicado, ¿sí? El tiempo rinde menos. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. No se sabe en qué trabaja la gente que va a los grupos, o si tienen que niños pequeños, otros que trabajan muchísimo, entonces están muy cansados y solo pueden una vez a la semana o pueden más temprano, en fin. Entonces ya cada uno, ya el que empiece a fundar este cenáculo, tiene que ponerse de acuerdo con las personas. Mira, si en estos tiempos yo invitaría a eso. Lo ideal es reunirse 2 veces a la semana, como empezamos nosotros aquí. En un día de la semana hacer el rosario de la Sagrada Familia, ese cenáculo, y al final se puede leer un libro por ejemplo el Catecismo o los libros de San Luis María de Montfort, y otro día para hacer el grupo de la Divina Voluntad, el cenáculo de la Divina Voluntad. Pero también se puede hacer el mismo día, pero pues llevaría más tiempo, pero sí, ya en cada lugar deben cuadrar esto de la mejor manera posible. Pero vuelvo y repito que en estos tiempos es importante poner a Dios y sus cosas en el lugar que merece, como debe ser. Este rosario de la Sagrada Familia está basado en el escrito por el Padre Tarcisio Estramar, enriquecido con oraciones y meditaciones para esta misión Familias de la Sagrada Familia. Este rosario no busca ser un reemplazo del Santo Rosario Mariano. Quiere ser simplemente un instrumento para conocer y amar más a la Sagrada Familia y así lograr una mayor unión con ella, pensado especialmente para momentos de oración en comunidad, pero promoviendo el rezo diario y personal del Santo Rosario Mariano y divulgando las enseñanzas del Papa Juan Pablo II en Rosario en Virgen María. El rosario se encuentra en nuestra página. Ahí lo pueden buscar e imprimir, y también los que quieren fundar estos cenáculos, que el Señor los llama a esto, pues me pueden escribir y yo les puedo enviar el rosario en una presentación más adecuada para imprimirlo, y también lo tengo en una presentación en PowerPoint para que los que tengan la posibilidad de proyectarlo con imágenes, y es muy bonito, pues es mejor, más pedagógico, porque el que está en la página es muy simple, o sea, solo el texto como tal, todo el texto para imprimirlo. Entonces, si el objetivo de este rosario no es reemplazar el rosario mariano, porque alguno puede interpretarlo así, es solo para rezarlo en ese momento, pero se supone que cada uno de nosotros reza su rosario diario, el rosario tradicional. Lo mismo, este cenáculo de la Divina Voluntad no quiere ni busca reemplazar los cenáculos marianos, como se vienen haciendo con el rosario tradicional, que se le dio un mensaje del Padre Gobio, de los de Agustín, en fin. Si hay personas que hacen ese cenáculo mariano, pues hagan y el Señor los llama ahora a este gran tesoro, a esta gran riqueza, a esta gran misión, pues hacen también el cenáculo de la Divina Voluntad otro día. No es dejar el otro, no es reemplazar el otro, como lo hacemos nosotros. Nosotros también estamos en un cenáculo mariano, incluso a veces voy 2 veces a la semana a unos cenáculos marianos. Y no quiere decir eso porque es que hay gente que es así, ¿no? O sea, tan ceñida a la norma y a lo tradicional que, por ejemplo, condenan lo de Santa Faustina, que supuestamente porque el rosario de la Coronilla de la Misericordia busca reemplazar el rosario. Eso es absurdo. Antes nos pone más oración, que es lo que se necesita ahora, que es lo que Dios quiere, que haya más oración. Entonces eso es digamos, aprovechar todas las riquezas que Dios nos ha dejado. Los primeros beneficiados va a ser cada uno de nosotros, pero lo vuelvo y repito, el mundo tiene tan absorbida a la gente que no, eso ya es mucho, o sea, ¿para qué tanto? La gente que le parece muchísimo 1 hora, sacarle a Dios, a las cosas de Dios 1 hora, la gente, no, muchísimo. A ese punto hemos llegado, me lo han dicho personas. No, yo ponerme 1 hora a escuchar cosas de Dios, no. Ay, tristeza, se sentirá el Señor. Pobre gente ciega, o sea, no sabe lo que se pierde. Tercero, la meditación en los libros de la Divina Voluntad. Aquí viene lo fundamental. Cada semana se meditarán algunos de los siguientes libros. Entonces aquí pongo los 4 libros básicos que se deben hacer, uno cada semana.
Entonces, digamos, en el mes hay 4 semanas, algunos tienen 5, entonces la primera semana se lee un capítulo del catecismo, una parte del catecismo, una parte prudente, o sea, digamos, como hay capítulos muy largos, leemos un tema, se medita, se dialoga sobre ese. Otra semana se lee una hora de la pasión, se hace una hora de la pasión. La otra semana se lee una de las lecciones del libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad. Y la última semana se hace un giro. Entonces no es que cojo los 4 y en cada reunión hacemos algo de los 4, no. Cada semana se hace una cosa de esos 4. Se harán en orden, con momentos de silencio, sin interrumpir la meditación. Las preguntas, aportes o comentarios se harán al final de la meditación. Entonces se hace, por ejemplo, se hace el día que se hace la hora de la pasión, se hace sin interrumpirla, ¿sí? No es que, ay, ¿aquí qué significa eso? Ay, no entendí tal cosa, o ay, yo quiero decir tal cosa. No, o sea, se hace toda y al final es que se hacen esas preguntas o aportes. Se pueden ir leyendo los volúmenes, los libros de cielo del 1 al 36, en orden dentro del grupo. Todos estos libros que he puesto acá son libros que, o sea, como son tesoros, son verdades eternas y son libros de oración y de meditación. Entonces se les puede dar la vuelta muchas veces. Ay, que ya acabamos el libro de los giros, entonces ahora ¿con cuál seguimos? No, se sigue, sí, se llegó al 24, pues empieza otra vez con el primero. Lo mismo las horas de la pasión, lo mismo las lecciones de la Virgen. Porque sí, pues digamos, ojalá el Señor nos dé tiempo, porque más años para esto. Y entonces que ya en 2 años ya le dimos la vuelta a este libro, pues se sigue otra vez. Es decir, que se estaría retomando cada uno de estos libros cada mes. Después de hacer esta meditación con uno de estos libros, se van leyendo los libros de cielo, o sea, el del volumen del 1 al 36 en orden, dentro del grupo. Pero también es idealmente que cada uno los vaya leyendo personal y diariamente en orden. El orden que se recomienda, esto no lo recomiendo yo solamente, sino los que saben de esto, de la divina voluntad, es ir leyendo el volumen 1 y el 11 para comenzar. Luego seguir leyéndolos en orden, no mucho, sino poco y meditado en humilde y confiada oración. Entonces se leen no mucho, sino poco. Entonces, pues, digamos, se puede leer después de hacer primero el catecismo, la hora de la pasión, los que dije anteriormente, esos 4. Cuando se termine esa meditación de esos libros básicos, entonces se lee uno de estos libros de cielo, se puede leer un capítulo, o si es muy cortico se pueden leer 2 capítulos. Dentro del grupo, dependiendo del tiempo y la disposición, se pueden ir leyendo en este mismo orden. Asimismo, recomiendo ir leyendo la Sagrada Escritura de manera personal y ojalá diariamente, es decir, a ti que te llama el Señor a ser misionero de la divina voluntad, ir haciendo estas prácticas. Entonces la Biblia ya se lee, porque alguien dirá, no, pero ¿cómo así? O sea, ese cenáculo pone todos los libros menos la Biblia, ¿cuándo se lee la Biblia? Entonces la Biblia se sabe que es lo fundamental, entonces se va leyendo personalmente, diariamente, ojalá. Entonces, ¿cómo es el orden que yo recomiendo? Se pone un separador en cada parte, ¿no? En el comienzo, en los salmos y en los evangelios. Entonces empiezo leyendo en orden el Génesis, el Salmo 1 y el Evangelio de San Mateo, que es el primero, y leo diariamente del Antiguo Testamento. Se leen varios capítulos porque es el más extenso. Entonces leo 1 o 2 capítulos o 3, además que pues es apasionante porque tiene unas historias muy interesantes, para uno leyéndolo más, o sea, del Antiguo Testamento se lee más. Después se lee 1 o 2 salmos en orden, y pues obviamente voy dejando el separador donde voy para continuar después con el siguiente salmo, y después leo un evangelio. Y después de que acabe los 4 evangelios, sigo con las cartas de los apóstoles y el Apocalipsis finalmente. Bueno, es decir, en el grupo se hace una meditación de los 4 libros puestos arriba y luego una de los 36 volúmenes. Luego se harán unos minutos de silencio para meditar en lo escuchado y luego se escuchará a los hermanos que quieran decir algo respecto a lo leído. Bueno, al finalizar se hace una consagración diaria a la Santísima Virgen, aquí está.
tomada de los libros de cielo. Dice así: oh María, hagámoslas, te invito a que la hagas en este momento para que de una vez vayamos consagrándole a la Santísima Virgen una vez más esta misión, este camino, este llamado, esta guerra, porque es una lucha contra el mal. Hacer estos cenáculos, vuelvo y repito, no va a ser fácil, pero el Señor, desde que vea nuestra disposición, Él nos va a ir ayudando, nos va a ir poniendo las personas, el tiempo, el espacio, nos va a ir dando más capacidad, más sabiduría. Entonces digámosle a la Santísima Virgen: oh María, Madre de Jesús y Madre mía, yo te entrego y te consagro mi vida, como hizo tu Hijo Jesús. Me abandono a tu derecho de madre y a tu poder de reina, a la sabiduría y al amor del que Dios te ha colmado, renunciando totalmente al pecado y a aquel que lo inspira, y te entrego mi ser, mi persona y mi vida. Especialmente te entrego mi voluntad, para que tú la tengas en tu corazón materno y la ofrezcas continuamente al Señor, junto con el sacrificio que tú hiciste de ti misma, de tu voluntad. En cambio, enséñame a hacer como tú la voluntad divina y a vivir en ella. Y luego se sigue con la consagración a la divina voluntad en estas oraciones finales, ya que esta consagración se hace en cada cenáculo. Y es muy muy importante, es una oración hermosa escrita por Luisa, perfecta, completa, donde se piden muchas cosas muy importantes, sobre todo eso, renovar nuestra entrega, la entrega de nuestra voluntad humana para que el Señor a cambio nos dé su voluntad divina. Y algo que quería decir es que el Señor siempre lo pide mucho, sabemos, es la atención. Entonces en el cenáculo yo voy desarrollando esa atención. Y en ese estar atento es qué intención estoy poniendo yo en cada momento. No ir a estar distraído, ir ahí como a estar ahí, dejarme estar ahí, como a veces me empieza a coger el sueño, o que entiendo o no entiendo, o estoy pensando en lo que voy a decir. O sea, tengo que ir eso, a aprender en este momento del cenáculo, ejercitarme en fundirme en el divino querer, ejercitarme en hacer actos divinos. Entonces yo lo he dicho, todo se va adquiriendo con la práctica. También, o sea, el Señor quiere que nos ejercitemos en la práctica de la vida divina, de hacer actos divinos, que nos ejercitemos en ese estarle ofreciendo al Señor todo. Entonces, por ejemplo, estoy escuchando al que está leyendo la meditación del libro, de las horas de la pasión, del giro, del catecismo, lo que se esté leyendo. Yo puedo escuchar en mi voluntad humana y ya, a ver qué entiendo. Algo me quedará, pero muy poco. Por eso el Señor dice: lo que hace en la voluntad humana son unas goticas, por más que se haga, son apenas unas cuantas goticas. En cambio, lo que se hace en mi divina voluntad son mares, o sea, son soles, son actos que el alma que vive en mi voluntad actúa en la eternidad. O sea, son cosas que quedan en la eternidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner la intención de que por cada palabra que estoy escuchando, el Señor en ese momento vaya sacando un alma del purgatorio. Entonces ahí ya la cosa cambia. Entonces, por eso digo, son momentos muy importantes estos cenáculos, porque se convierten en soles de luz eterna, para el pasado, el presente y el futuro. Ojalá lo entiendan. Por eso esto es una misión de orden sobrenatural y divino, de importancia universal, porque se empieza a actuar en la eternidad. Entonces lo que hagamos en estos cenáculos se convierte en luz, en bendición, en gracias para toda la humanidad pasada, presente y futura. Y el Señor lo distribuye como quiera y donde quiera, donde más se necesite. Entonces vuelvo y repito, hay almas que, hablando de lo de la guerra mundial, por ejemplo, todas esos miles de almas que morían, había días en que mataban 100.000, otro día 200.000, cosa impresionante, otro día 5.000, así. En todas esas personas, muchos de ellos jóvenes, que estaban ahí prácticamente inocentemente obligados a estar ahí. ¿Quién iba a querer estar ahí? Por esos actos que hacemos hoy, o sea, en el futuro, muchos de ellos se pueden salvar, por eso, haciendo las horas de la pasión, por ejemplo, porque de otra forma no se iban a salvar. Muchos de ellos, y no solo en estas guerras, o sea, todos los muertos que han habido y que van a haber, muchos de ellos se pueden salvar, es gracias a un acto que se hizo en la divina voluntad. Que quién lo hizo no importa, que cuándo lo hizo no importa, Jesús actuando, Dios actuando. De otra forma no se salvaban. Entonces estos cenáculos van a ayudar a salvar muchas almas,
porque eso, cada palabra, entonces pongamos esa intención, saca un alma del purgatorio, convierte a un pecador, salva a un agonizante, santifica a un sacerdote, o también preciso como hablábamos ahora acá detrás de cámaras, cuando yo veía esos videos después, yo estaba pintando una imagen de la Santísima Trinidad que está Jesús abrazando al Padre, me estaban quedando como tristes, con una expresión muy triste, porque claro, yo estaba o sea, sentía en ese momento ese dolor y ya en la divina voluntad uno no piensa en uno sino en Jesús, se sale uno del yo. Y después de eso escuché unos audios de los libros de cielo, y en uno de esos el Señor me decía eso: el alma en mi voluntad va al presente y llena los vacíos de gloria, o sea, esos vacíos de mi gloria, ese amor que no me dieron en el pasado. O sea, me confirmaba perfectamente lo que acababa de ver, o sea, suplir, y también una parte en que decía el Señor, así me gusta, le decía a Luis, que estés del todo ocupada en mí. O sea, no pensando en el yo, ay Señor, dame, es que yo siento, es que... No, o sea, en la voluntad humana las cosas se desperdician, no sirven para nada, o para ofender al Señor. En la voluntad divina, y lo dice una oración, todo se transforma en el bien, el alma misma se transforma en el bien, en luz, en amor. Y la divina voluntad todo lo conduce y lo ordena para la gloria de Dios, hasta lo más malo. Es decir, nosotros, estas almas que viven en la divina voluntad, hoy, o sea, tantos años después de, por ejemplo, estas guerras, pueden transformar en bien eso que pasó allá. ¿Cómo así? Pero eso tan malo, tan horrible. ¿Cómo así? ¿Cómo lo puedo transformar yo en bien? Porque la divina voluntad, como ha estado siempre, o sea, es la esencia que lo mueve todo, es el motor de todo. Ahí, en medio de esa guerra, por ejemplo, de esas guerras, de esos desastres, de tanto mal y pecado, ahí estaba la divina voluntad. Estaba reprimida, estaba agonizando, porque los hombres estaban haciendo su voluntad y la de los mismos demonios. Al ver una de esas imágenes de esas guerras, uno se da cuenta que estaban encima las potestades infernales alimentando ese odio, esa rabia. Háganle, maten, se destruyan, sin una cosa brutal, porque se sentía eso, o sea, ver que muchos de ellos iban a esa guerra ya hasta contentos, imagínense, ya como poseídos, como felices porque iban a la guerra ya con una gana, con una hazaña, ya perdidos. O sea, el hombre ya había perdido la razón, o ha perdido la razón, el ser humano ha perdido en gran parte la razón. Entonces, ¿cómo se puede transformar en bien tanto mal? Porque se puede cambiar la intencionalidad de los actos, o sea, yo le pongo una intención divina a todo eso. Entonces es como si todo, como ante los ojos de Dios el amor resplandece, por eso dice el amor borra multitud de pecados. Es como si el alma tuviera la potestad, como actúa como Dios, porque es Dios la que actúa en él. O sea, no solo actúa como Dios, sino que Dios actúa en el alma. Entonces Dios tiene el poder de transformarlo todo en luz y en amor, de transformar las tinieblas en luz. Entonces es como si pasara Dios a través de mi acto, de mi intención unida a la suya, y pusiera como un manto de luz y de amor en todo, y llenara esos vacíos de amor con amor. Hagan de cuenta que eso que hicieron los de este documental, que es como ponerle color a esas imágenes en blanco y negro y ponerle sonido, es como si yo hiciera eso, pero en la vida real, no a unas imágenes de una cámara. Entonces yo puedo pasar así por el pasado. Todo esto se va aprendiendo en estos cenáculos, hacer esos actos divinos, imagínense eso. Y yo le pongo el color del amor de Dios, ¿sí? Le pongo sonido, le doy vida a todo eso, vida de amor. Entonces, ¿qué hice yo, por ejemplo? Puse el acto divino de transformar toda esa mortandad, todo eso tan horrible, en una oración inmensa para decirle al Señor: venga tu reino, ven a reinar. Ven a reinar, o sea, como si yo le dijera: mira, Señor, cuánto te necesitamos. También de reparación, perdón, Señor, porque hemos llegado a este punto por no obedecerte a ti, por no conocerte, ¿sí? Son actos divinos que se hacen. Entonces el alma en ese momento es como si le dijera al Señor: Señor, hazte conocer, hazte amar. O sea, mira a lo que llega el hombre por no conocerte a ti. Si te conociéramos, si te hubiéramos obedecido. Entonces todo eso lo puedo hacer yo en cualquier momento, viendo no solo esto que estoy contando de estas guerras, sino viendo cualquier cosa en mi vida cotidiana, escuchando lo que está pasando ahora en la iglesia. O sea, todo el mal transformémoslo en bien.
poniéndole esa intención divina, dejando que sea el Señor, porque Él lo hizo en uno de los volúmenes. O sea, todo ese mal, todos esos miles y millones, billones de actos de voluntad humana, de pecados, de iniquidades, todo eso, o sea, para Él ve más, pesa más, vale más un acto de amor que todo eso. Un solo acto en la divina voluntad es más potente que todo eso. Es que es lógico, es lógico. Es como decir que usted le dijera, venga, le cambio 10 toneladas de barro por 3 gramos de oro. ¿Qué vale más? ¿Ah? El oro, así sean 3 gramitos o 1 gramito. 1 gramo de oro vale más que un poco de toneladas de barro. ¿Para qué quiero yo todo ese barro? Entonces lo mismo Dios, ¿sí me hago entender? O sea, todos esos actos de voluntad humana, de pecado, de iniquidad, son basura. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el pecado es para aniquilarlo, para destruirlo, como si jamás hubiera existido. Entonces mire eso tan hermoso que el Señor nos está enseñando. Si yo en la divina voluntad reparo, amo al Señor, consuelo al Señor, ese pecado prácticamente es como si no hubiera existido para Él. O sea, se borra, se quita con la sangre del Señor, con la potencia de su voluntad. Y es que así va a ser. Así va a ser. O sea, lo que va a quedar es eso. Al final de todo ese mal va a quedar en las almas de los condenados en el infierno. Pero el resto del pecado es como si no hubiera existido. Y el Señor en una parte en la Biblia dice eso. O sea, es como queda borrado su recuerdo. O sea, queda en el olvido, como en el fondo del mar. Entonces eso, bueno, ahí nos salimos un poco del tema del cenáculo, pero vea que no, o sea, en Dios todo es uno y todo sirve, porque esto tengo que aprenderlo yo a hacer en nuestros cenáculos, a fundirme en ese mar y a dejarme utilizar por Dios. Por eso lo que vamos a escuchar allá, aún de nuestros hermanos, nos va a confirmar, va a ser el Señor hablando, si en verdad estamos en su voluntad y nos disponemos. Entonces ayúdenme a orar por esta misión, como se lo he pedido a la Santísima Virgen. Pidámosle que la consagre, que la proteja, así como protegió al niño Jesús en sus entrañas, así como San José y la Virgen protegieron al divino niño Jesús de las manos de Herodes. Que protejan esta misión, que protejan a estas almas que el Señor va trayendo a ella, a estos pequeños, que proteja este proyecto de comunidad remanente, que proteja estos botes salvavidas que queremos ayudarle a formar al Señor. Porque al estar en la divina voluntad, vuelvo y repito, es una garantía de que vamos a estar en la verdad, de que sí van a ser botes salvavidas, que sí nos van a asegurar llegar al puerto de la eternidad, de la salvación. Entonces esta consagración de la divina voluntad es muy importante que la hagamos. Y finaliza el quinto punto, ya la bendición final. Con esto se terminaría los cenáculos siempre. Dice: Reina soberana, para darle cumplimiento a todo, te pido tu santa bendición para mí y para todos. Que tu bendición sea el celestial rocío que descienda sobre los pecadores y los convierta, sobre los afligidos y los consuele, descienda sobre el mundo entero y lo transforme en el bien, descienda sobre las almas del purgatorio y apague el fuego que les quema, sobre los sacerdotes y los haga los repetidores de la vida de Jesús. Que tu bendición materna sea prenda de salvación para todas las almas. O sea, esta misión es para impetrar gracias para toda la humanidad. Por eso dice el Señor: así sea uno, así sean pocos, todo me lo darán esos pocos. Y si así sea uno hace más que un ejército en mis manos. Ahí vamos entendiendo por qué. Entonces, si ve que en la divina voluntad, aquí en esta bendición nos damos cuenta de eso. Mire, se pide gracias para todos. Entonces no son grupitos de oración en que vamos a orar por las necesidades de fulanito o sutanito. Entonces ahí también hay que cuidarse de eso. Que llegue allá una señora a decir: ay, vamos a orar por la salud de no sé quién, que está muy enfermito. O sea, eso son cosas particulares, no está mal hacerlo. Pero al fundirnos en la divina voluntad de eso, o sea, este cenáculo es a lo grande, es transformarnos en Jesús. Y Jesús está queriendo hacer el bien a todos. Él murió en la cruz queriendo salvar a todos. Eso ya lo he explicado, que todos no se salvan, pero como lo ofreció por todos, muchos se salvan. Los que no se salvan es porque no quieren. Entonces lo mismo, estas gracias que vamos a pedir a través de estos cenáculos es para todos. Y muchos van a recibir los efectos de estas oraciones, ¿sí? De estas meditaciones.
Entonces en la divina voluntad, vuelvo y repito, todo se transforma en oración perfecta, agradable a Dios, en actos divinos. No solo las oraciones como tal, sino todo lo que hacemos ahí en ese cenáculo, hasta el respiro, hasta el final cuando nos sentamos a compartir algo. Eso también, si al que quiera lo puede hacer, no es una obligación. Aquí no escribí nada sobre eso, pero eso se entiende, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que se reúnen tantas, 10, 5 personas siempre en la misma casa. También recomiendo eso, que sea siempre en el mismo lugar. Que a alguien se le puede ocurrir, no, una semana lo hacemos en la casa de tuya, la otra semana en la mía, la otra semana en la de ella. Entonces eso se presta pues para perder tiempo y para estar llamando y dónde es, no sé qué. Entonces es mejor siempre en el mismo lugar. Y entonces pues se rotan, digamos, si se ofrecen algo, pues se pueden rotar, que un día alguno lleva, para que no sea siempre la misma persona la que tenga que ofrecer lo que ofrezcan, ¿sí? Y pues algo sencillo, ¿no? Ir a banquetear tampoco, ¿no? Como en algunos grupos se puede volver eso, ¿no? Vamos a ir a comer bueno allá. Alguien me decía, hay ciertas comunidades en que pasa eso, que hacen los tales ágapes, entonces la gente ya va allá, es porque sale llena de allá. Imagínense, es actuar a lo humano, y es que a eso se puede llegar, a eso se llega. Estilo protestante, yo voy allá porque allá me dan tal cosa de comer, qué bueno, como niños, los niños son así, ellos entienden, y allá dan comidita, por ejemplo, ahí mis hijos dicen eso, y al final dan comidita, pues son niños, un dulcecito es, pero nosotros ya no estamos para ir a buscar pendejadas humanas, ¿sí? Ni eso, ni a buscarme a mí mismo, el yo, ¿no? Es que allá sí me escuchan, allá yo voy a ir a hablar, entonces ya me empiezo a sentir importante. Todo eso hay que ir moliendo nuestro pobre ser según el pecado, moliendo nuestro yo. Incluso algún día puedes hacer eso, el que está dirigiendo este cenáculo, algún día puede, que tiene algo muy brillante por decir, pues no, hoy me voy a mortificar y me lo callo, y se lo ofrezco solo a Jesús. Por eso hay que estar atentos, todo ese tipo de actos divinos podemos ir haciéndolos. Entonces estos cenáculos nos van a ayudar eso, a crecer, a dejar crecer a Jesús en nosotros, porque aquí hablaba de eso, crecer en decrecer, como dijo San Juan Bautista, que yo disminuya, que yo me desaparezca, para que sea Jesús en mí, que sea Jesús creciendo en mí, hablando en mí, haciendo todo en mí. Entonces, bueno, queridos amigos, esto es urgente, es muy importante, seamos generosos con el Señor, digámosle que sí, que cuenta con nosotros. Lo que necesiten, pues ahí estoy, ya tienen mi teléfono, mis datos, pueden preguntármelo, cualquier duda que se les presente en este camino. También cuando estén formados estos cenáculos y lleven un tiempito caminando, pues el Señor nos lo permite, pues podría yo ir en algún momento a hacer un retiro, un fin de semana, un puente, para consolidarlos más, para incentivarlos más, para encender más este fuego y seguir y eso, irnos conociendo, ir formando esas comunidades. Entonces también el que vea que este es un llamado que el Señor le hace y lo va a comenzar a hacer, pues me habla, ¿no? Me notifica, se comunica conmigo, me dice, bueno, vamos a empezar el cenáculo en tal pueblo, en tal ciudad, para que pues sepamos. Aquí ya pues tienen la guía. Y pues también los que están, yo tengo algunos grupos de WhatsApp donde llevamos a cabo esto, pero los que ven los videos y no están en esos grupos y quieren estar, pues también me pueden escribir, que al final de estos videos yo pongo mis datos, mis teléfonos y mi correo. También los invito a visitar la página de bendivinvoluntad.wiz, donde últimamente la he estado renovando, le he estado metiendo más cositas, entonces hay cosas también que nos pueden servir para los cenáculos, para ir enriqueciendo todo esto. Bueno, queridos hermanos, que la Santísima Virgen nos cubra bajo su manto, nos confirme, bendiga todos nuestros actos, bendiga este camino, esta misión. Madre Inmaculada, te entregamos estas pequeñas semillas, estas pequeñas células de luz y de amor que tú quieres formar para atraer estas almas hacia Jesús, hacia esa plena unión con Él, hacia transformarnos cada vez más en uno con Él. Te pedimos que ofrezcas por esta misión tus oraciones, tu continua y poderosa intercesión. También pedimos la intercesión de Luisa Picarreta, ti pequeña hija de la divina voluntad, que ahora eres una gran mamá en el cielo. Te
Pedimos que nos ayudes, que nos ilumines, que nos inspires. Cuando vayamos a leer los libros del cielo, toques nuestra frente como lo has prometido. Envíe santos ángeles para que acompañen a cada uno de estos pequeños que Dios llama a esta misión. Los protejas, proteja a sus familias de cualquier ataque del enemigo, de su odio, que tú sabes cómo odia la voluntad de Dios, cómo odia estos conocimientos, cómo odia esta misión, cómo me odia a mí, cómo odia el bien. Pedimos que nos cubras bajo tu manto y nos hagas invisibles a los ojos de los demonios, que nos concedas cada vez más el conocer, el comprender bien qué significa vivir en la divina voluntad. Podamos ejercitarnos con más facilidad en hacer estos actos divinos, en entrar cada vez más en esta atmósfera divina, eterna, sagrada, pura, inmaculada. Por eso pedimos que nos protejas en cada momento de nosotros mismos, de nuestra pérfida voluntad humana. Nos libres de toda rebeldía, de toda asedia espiritual, de toda pereza, de todas estas esclavitudes que aún tenemos al mundo, a este cuerpo, a vicios, a pasiones, a hábitos desordenados que ya no nos sirven para nada bueno. Pedimos que tú, como ese instrumento que Dios ha elegido por su pequeñez para esta obra tan grande del tercer día, que nos ayudes también a nosotros a ser pequeños, sencillos, humildes, para que el Señor pueda darnos todo lo que Él es y no se nos olvide nunca que todo viene de Él, que nunca nos creamos nada por nosotros mismos. Todas esas grandezas que el Señor nos ha dado y nos va a seguir dando, esos dones, nos sirva solo para amarlo más y ayudarle a salvar el mayor número de almas. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, ilumínanos con tu luz. San Miguel Arcángel, defiéndenos con tu espada. San Miguel Arcángel, cúbrenos bajo tus alas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.